Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Ann Pappalardo Blake. Ann Pappalardo Blake, de 44 años, trabajaba como recepcionista en una peluquería llamada Vidal Sassoon en Nueva York, Estados Unidos. Vivía con su marido John Rick Blake y su hijo Pat, fruto de una relación previa. La mujer se había casado con John en 1977 tras el fallecimiento de su primer marido, con el que estuvo casada durante 20 años. El 18 de marzo de 1980, a las 6 de la tarde, Ann salió de su trabajo en la elegante peluquería de Manhattan. Ese día, le había comentado a sus compañeros que iba a buscar un apartamento en Queens antes de regresar a casa. Aparentemente, su segundo matrimonio no era el más feliz y estaba considerando la idea de separarse. Pero Ann nunca llegó a casa ni volvió a su sitio de trabajo al día siguiente. Pat denunció la desaparición de su madre Ann el 20 de marzo de 1980. 4 días después que la mujer fue vista por última vez, su familia recibió un telegrama que supuestamente estaba firmado por Ann Blake. En el texto señalaba que estaba sometida a una gran presión, que necesitaba recomponerse y que volvería a casa en unas semanas. Pat esperó y trágicamente nunca volvió a ver a su querida madre. John, el esposo, dijo a las autoridades que Ann había abandonado la casa tras una discusión y se había negado a decirle a dónde iba. Sin embargo, Pat dejó claro desde el primer momento que no creía en esa historia de su padrastro. Insistió en que su madre nunca le habría abandonado y se negó a creer que ella hubiera escrito realmente el telegrama. La familia de Ann estaba de acuerdo con Pat. Afirmaban que John le había hecho algún tipo de daño y se había deshecho de su cadáver. Lo que no sabían era que los restos de Ann ya habían sido encontrados y tristemente ni ellos ni nadie lo sabría por muchos años. El 20 de marzo de 1980, 2 días después de la desaparición de Ann, trabajadores de mantenimiento descubrieron el cadáver sin cabeza de una mujer. Estaba dentro de un baúl de viaje de color verde tirado en el exterior de los apartamentos Hudson View Park en Fishkill, Nueva York. A la víctima también le faltaban las manos y su cuerpo había sido vaciado de sangre. El cuerpo fue examinado inicialmente en la escena por el médico forense del condado de Dutchess, antes de ser trasladado al Hospital Vassar en Poughkeepsie, donde se realizó una autopsia. Los funcionarios de la oficina del médico forense del condado de Dutchess encontraron grandes tropiezos, pues no había un rostro que ayudara a identificarla y tampoco había manos para tomar sus huellas dactilares. La identificaron entonces como Jane Doe del condado de Dutchess y llegaron a hacer algunas estimaciones como que tenía 20 y tantos años, pesaba aproximadamente 61 kilogramos y tenía una estatura superior a 1,70 m. También determinaron la talla de sostén y zapatos de la víctima con el afán de ofrecer detalles
si alguien llegaba a reclamar el cuerpo. Gran parte de la investigación forense se centró en el baúl en el que se encontró a la mujer, que se cree que fue colocado cerca del contenedor de basura entre el mediodía y las 10 p.m. el 18 de marzo, el mismo día en que Ann desapareció. El cuerpo de Jane Doe fue encontrado en Fishkill, Nueva York, que es un pueblo en el valle de Hudson. Estaba relativamente cerca de la ciudad en el sentido de que se llegaba allí en 1 hora y media, pero era un lugar muy diferente. En aquel entonces, Fishkill no era un destino turístico y no sería del todo raro suponer que el cadáver pertenecía a un lugareño o a una víctima de la cercana ciudad de Newburgh, que tenía en la época un alto índice de criminalidad y una población mayor. Además, el hecho de que Ann le dijo a sus amigos que estaba buscando una nueva residencia en un complejo de apartamentos en Queens, alrededor de 30 minutos al este, y la maleta fue encontrada en un complejo de apartamentos en el valle del Hudson, 1 hora y media al norte, explica por qué los investigadores de los hechos en aquella época no hicieron la conexión entre la desaparición de la madre de familia y el cuerpo del cual alguien se deshizo introduciéndolo en un baúl. John se salió con la suya en este caso, ya que nunca fue acusado de ningún delito en relación con la desaparición de Ann. No había un cuerpo y el telegrama indicaba que se trataba de una mujer que se hartó de su vida y huyó. Varios años después, John tuvo que enfrentarse a la justicia por otros crímenes. Cuando iniciaron su relación, John le dijo a Ann que ella era su primera esposa, el amor de su vida. Pero durante la investigación de su desaparición, se descubrió que, en realidad, era su tercera esposa. Además, apenas 7 meses después de que Ann fue vista por última vez, John, que seguía casado legalmente con ella, cometió el delito de bigamia, pues contrajo nupcias por 4ª vez. Esta mujer, llamada Marianne, también desapareció más tarde. Aunque esto representó un duro golpe para la familia de Ann, los investigadores no tomaron el hecho como algo relevante. Sin embargo, pronto cambió la óptica que tenía la policía sobre los acontecimientos. El 3 de agosto de 1982, las autoridades hallaron el cuerpo desnudo de Marianne en un estacionamiento de Long Island. La mujer había sido estrangulada y envuelta en un colchón. Marianne tenía moretones en la cara y le faltaba la dentadura postiza. John fue investigado de inmediato y afirmó que se había acostado a dormir con Marianne el 1 de agosto y que cuando se despertó, ella no estaba. Afortunadamente, esta vez los investigadores no se creyeron su historia y decidieron hacer más pruebas. Sus sábanas estaban empapadas de orina y las fibras de alfombra halladas por los forenses en el cuerpo de Marianne coincidían con las fibras de su casa. Tras el asesinato, John intentó fingir su propia muerte dejando una nota de suicidio en el puente George Washington. Sin embargo, eso no le salió demasiado bien y cuando fue puesto bajo arresto, dijo que, gracias a Dios, se había acabado. John fue acusado de asesinato en 2º grado. Mientras estaba en prisión, a la espera de juicio, le contó los detalles de su más reciente crimen a otro preso. Le dijo que golpeó a Marianne, le arrancó la dentadura postiza y la estranguló hasta que se orinó en la cama. John fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, con un mínimo cumplimiento de 20 años. Sin embargo, nunca fue acusado del asesinato de Ann. En 2011, el expediente del caso se ingresó en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, como UP8374. Durante las últimas 4 décadas, los investigadores siguieron cientos de pistas tratando de identificar a la víctima y las circunstancias que rodearon su muerte. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas y forenses de la época impidieron
cualquier identificación positiva de la víctima. Sin acceso a pruebas de ADN, era imposible determinar quién era. Durante 42 años, la mujer fue llamada Jane Doe del condado de Dutchess. Mientras se intentaba identificar a la Jane Doe, el caso de Ann Pappalardo parecía enfriarse cada vez más. La policía solo tenía una denuncia por desaparición y un esposo violento detenido, pero sin pruebas ni cuerpo no podían procesar a nadie. Fue un misterio durante 42 años, hasta hace poco, gracias a la ayuda de la genealogía genética. Finalmente, en mayo de 2022, el FBI se asoció con Othram, una empresa de genealogía forense, y anunciaron que el cadáver femenino decapitado y sin manos, hallado en un baúl de viaje cerca de un contenedor de basura en los terrenos del complejo de apartamentos Hudson View de Fishkill, Nueva York, en 1980, tenía un nombre. Finalmente, la víctima, conocida como la Jane Doe del condado de Dutchess, había sido identificada positivamente como Ann L. Pappalardo Blake. Lo que no pudo hacer la policía fue presentar a ningún sospechoso de su asesinato. Trascendieron detalles de todo lo ocurrido en los años 80, cuando nadie pudo hacer el paralelismo entre esa Jane Doe y Ann Pappalardo Blake. Según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, el cuerpo de Ann fue descubierto en un baúl de viaje verde con ribetes negros, forro azul y herrajes de latón. Tenía varias pegatinas en el exterior que indicaban que el baúl viajó de Nueva York a Francia en 1958 y regresó a Nueva York en 1960. El policía estatal de Nueva York, A.J. Hicks, dijo a la revista People que la década de los 80 fue también una época en la que encontrar un cadáver sin cabeza no era tan infrecuente. Había varios asesinos en serie que en ese entonces tenían ese modus operandi. En ese momento no tenían las técnicas para el análisis de ADN. Desde el punto de vista forense, tenían muchas limitaciones en aquella época y los investigadores no podían prever los cambios y avances a futuro. Lo que permitió el giro definitivo de los acontecimientos a principios de 2022 fue una coincidencia de factores. En primer lugar, el FBI fue capaz de obtener una muestra utilizable de ADN, lo que no es nada fácil, dijo Hicks. Luego se asociaron con el laboratorio Othram, que se especializa en este tipo de trabajo y fue capaz de conseguir una secuencia forense utilizable de ese ADN, mientras que el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, fue capaz de encontrar posibles coincidencias genéticas que crearon pistas para los detectives. Como punto importante para la solución del gran enigma, los expertos destacaron que todo funcionó porque una gran parte de la población ha comenzado a enviar su ADN a empresas con fines genealógicos, solo para averiguar cuál es su composición genética o encontrar a otros miembros de la familia en todo el mundo que no conocían. Eso fue lo que les permitió comparar ADN, especialmente el ADN de 1980, para encontrar posibles coincidencias o coincidencias familiares. Fue así como los investigadores siguieron las pistas, encontraron a la familia de la víctima potencial, continuaron trabajando esa pista hasta tener evidencia sólida de que realmente era la familia, y dentro de ese árbol genealógico determinaron entonces que la mujer era Ann. Y todo eso se hizo con la intención de que recibiera la justicia merecida. Sin embargo, el éxito logrado fue agridulce, porque Pat, quien siempre tuvo la certeza de que su madre no lo había abandonado,
e insistía en que se investigara a John, falleció en 1995 sin recibir un cierre para su dolor y su pérdida. En cuanto a John, aunque fue apresado y condenado a cadena perpetua, la sentencia que recibió fue por el homicidio de su cuarta esposa, pero no por la desaparición y muerte de Anne. El hombre falleció en 2005. Lo cierto es que en las últimas décadas, el ADN ha representado una gran ayuda para las fuerzas de seguridad a la hora de resolver delitos, incluyendo algunos que tienen décadas de antigüedad. Según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay dos formas principales de utilizar este tipo de pruebas genéticas para resolver delitos. La primera es directamente. Por ejemplo, el ADN de un sospechoso identificado se compara con el ADN hallado en el lugar del delito, sangre, pelo u otro tejido, para ver si coincide. El segundo método es indirecto. Las pruebas del lugar del delito se comparan con las bases de datos de ADN recopiladas mediante diversos métodos, incluyendo las pruebas comerciales de ADN ancestral, para identificar a un sospechoso. Este último método ha sido llamado popularmente genealogía genética. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.